Hasta el siglo XI, Portugal es una región de la península ibérica y comparte su historia. Del siglo IX al 8 a.C. la ocupan griegos y fenicios. Del 3 al 2 a.C., cartagineses y romanos. En el siglo V después de Cristo, suevos y visigodos. Y del 8 al 9 después de Cristo, los musulmanes. Según la leyenda, la ciudad debe su origen a Ulises. Los historiadores atribuyen su fundación en el 1200 a.C. a los fenicios, que la llamaron Rada Serena. Estamos saliendo por un pueblito de España cercano a la frontera. Esta ya es la frontera con Portugal. Y ahora estamos llegando a la ciudad de Lisboa. Alcanzamos a divisar el Cristo Rey, una estatua erigida en 1959 para dar gracias a Dios por haber protegido a Portugal durante la Segunda Guerra Mundial. Entramos por el puente 25 de abril. Hasta 1966 ningún puente cruzaba el Tajo. Por eso en 1962 se inició la construcción de un puente que se abrió al tráfico en agosto de 1966 con el nombre de Puente Salazar y cambió de nombre después de la Revolución de los Claveles. Llegamos a la Plaza del Restaurador, que debe su nombre a hombres que en 1640 se rebelaron contra la dominación española y proclamaron la independencia. Esta parte de la ciudad, denominada La Baixa, completamente devastada por el terremoto y el maremoto, fue reconstruida según Pombal. La Plaza del Rocío o de Don Pedro IV ya existía en el siglo XIII y fue testigo de numerosos autos de fe. Su configuración actual también se debe a Pombal. Aquí en la Plaza del Comercio se alzaba el Palacio Real, que fue destruido durante el terremoto, por eso la llaman también Terraza del Palacio. Está bordeada en 3 de sus lados por edificios ministeriales que son de color amarillo, que era el color de la monarquía. Se comunica a la ciudad con este magnífico arco de triunfo estilo barroco. Este es el elevador de Santa Justa, que conecta la Baixa con el Chiado. Fue construido por uno de los alumnos de Eiffel, Raúl Mesnier Ponsard, en 1902. Es de estilo gótico y está construido en hierro colado. Desde la parte alta del elevador podemos ver parte de la Baixa, llamada también el centro pombalino, y al fondo una vista del río Tajo. También vemos la Plaza del Rocío y en el centro la estatua de Pedro IV, primer embajador de Brasil. Algunos afirman que es Maximiliano de México y que la que está en México sería la estatua de Pedro IV. Al fondo vemos la estación del Rocío, que es neoclásica. Hacia el otro lado, en el barrio de la Alfama, vemos el castillo de San Jorge y también la catedral de Lisboa. Y sobre el barrio alto, lo que quedó de la iglesia do Carmo. Esta es la estatua del poeta Antonio Ribeiro, que tenía por mote o Chiado, es decir, el chillón. Este barrio se extiende junto a la Baja y ocupa la primera de las colinas que suben hacia el barrio alto. Aquí tenemos un ejemplo de la utilización del azulejo. Y así llegamos al barrio de Alfama, que está delimitada al sur por el Tajo y al norte por el Castillo. Y así vamos accediendo al Castillo de San Jorge. Ocupa una extraordinaria posición estratégica en la colina. Fue construido por los visigodos en el siglo V y agrandado por los árabes en el siglo IX.
fue modificado durante el reinado de Alfonso Enríquez. Ahí vemos la calle por donde vinimos y el arco por donde entramos. Vistas espectaculares sobre la ciudad de Lisboa. También vemos nuevamente la iglesia do Carmo, que fue la iglesia más grande en su momento, una iglesia carmelita. Cayó en el terremoto de 1755. Otra vista del elevador Santa Justa, y también vemos allá la plaza del Restaurador. Dejamos ahora el mirador y nos dirigimos camino al castillo. El castillo señala el origen de la ciudad, el lugar donde los comerciantes fenicios instalaron sus primeros asentamientos, atraídos por el estupendo puerto natural de la zona, el emplazamiento de fácil defensa y el potencial agrícola de las fértiles tierras del interior. Posteriormente, fue fortificado por romanos, visigodos y árabes, y su toma final a manos de Alfonso Enríquez en 1147 marcó un hito crucial en la campaña de expulsión de los árabes de Portugal. Enríquez tomó la fortaleza tras un asedio de 17 semanas, pero su victoria se vio empañada por la actitud de sus aliados británicos y franceses, supuestamente cruzados cristianos, que enloquecidos se lanzaron al pillaje y asesinato de moros y cristianos por igual. Al entrar, escuchamos una bonita música. Salimos del castillo hacia el barrio de Alfama y llegamos al mirador de Santa Lucía, una plazoleta sombreada y florida junto a la iglesia de Santa Lucía. Los muros exteriores de la iglesia de Santa Lucía están cubiertos con paneles de azulejos. En uno de ellos podemos apreciar la plaza de comercio. Una de las características de la ciudad es la ropa tendida afuera en los balcones. Este es el largo Santa Lucía. Nos vamos a dirigir ahora hacia el largo das Portas do Sol. Callecita, la gente está cocinando y comiendo pesadillas fritas. Y seguimos caminando por su laberinto de callejuelas estrechas y sinuosas, de callejones llamados becos, cortados por escaleras y arcos. Ha conservado la fisonomía que tenía antes del terremoto. Estamos llegando a la iglesia de San Miguel. Es medieval, de la época de 1100, pero fue reconstruida alrededor de 1700. Nos detenemos ahora para almorzar en un pequeño restaurante del barrio de Alfama. Llegamos quizá ahora a una de las calles más angostas de Lisboa. Este es un viejo edificio del siglo XIII que fue reparado en 1747. En este barrio también se encuentra la catedral, que fue construida en estilo románico a fines del siglo XII. Fue una fortaleza, según lo demuestran las dos torres de la fachada y sus almenas. En el interior, la nave principal está cubierta por una bóveda de medio punto. Es de estilo románico muy sobrio. Se cree que los arquitectos fueron Robert y Bernard. Fue modificada numerosas veces, sobre todo después de varios terremotos. El de 1755 ocasionó el hundimiento del presbiterio y de la linterna que coronaba el crucero. La tercera capilla radial
guarda las tumbas góticas del siglo XIV de López Fernández Pacheco, compañero de armas del rey Alfonso VI y de su esposa. El claustro, que se encuentra algo deteriorado, es de estilo gótico cisterciense de finales del siglo XIII. En los jardines del claustro, unas excavaciones han puesto al descubierto unos vestigios fenicios del siglo VIII a.C. y también romanos, así como las ruinas de una antigua mezquita del siglo IX y X. En estas ruinas romanas vemos cómo mezclaban los ladrillos con las piedras. Una vista del barrio desde el claustro de la iglesia. Veamos ahora algunos medios de transporte de Lisboa. En la era de los descubrimientos, Lisboa se beneficia de las riquezas que se amasan después del viaje de Vasco da Gama a las Indias y del descubrimiento de Brasil por Pedro Álvares Cabral. La ciudad se cubre de monumentos como el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém, cuyo estilo decorativo, inspirado en los temas marinos, toma el nombre del rey Manuel, es el arte manuelino. Nos dirigimos ahora hacia el barrio de Belém. Este museo está instalado en el Palacio de los Condes de Albor del siglo XVII y posee una extraordinaria colección de obras de arte que proceden en parte de la confiscación de los bienes de los conventos cuando se suprimieron las órdenes religiosas en 1833. Desde la plaza tenemos esta vista del puerto y a lo lejos el Cristo Rey, que sobre el pedestal de 85 metros del suelo soporta la estatua de un Cristo Rey de 28 metros de altura. Y también tenemos el fabuloso puente 25 de abril. Debemos pensar que Lisboa no estaba comunicada con las provincias meridionales del país y la zona industrial de la orilla izquierda del río más que por barco hasta 1966. Es el puente colgante más largo de Europa, de 2.278 metros, y está a 70 metros por encima del Tajo. Por él circulan diariamente 150.000 autos. Pasamos ahora por esta vieja fábrica de cuerdas que tiene una antigüedad de más de 800 años. Llegamos ahora a Belém y es de aquí donde salieron las carabelas en busca de tierras y continentes desconocidos, desafiando al mar océano. Frente a la Plaza de los Imperios se encuentra el Monasterio de los Jerónimos. En el antiguo emplazamiento de una ermita fundada por Enrique el Navegante, el rey Don Manuel emprendió en 1502 la construcción de este magnífico monasterio destinado a los Jerónimos. Es una obra maestra del arte manuelino, glorificaba los grandes descubrimientos. Vasco da Gama regresaba de las Indias y sus carabelas habían atracado en el puerto de Restelo cerca de Belém. La portada, obra de Boitac y de João de Castillo, presenta gran abundancia de gabletes, pináculos y hornacinas decoradas con estatuas. El interior sorprende por su atrevida bóveda, que resistió el terremoto de 1755, a pesar de la ligereza de sus pilares.
Aquí se encuentra la falsa tumba del rey Sebastião, apodado el Deseado. En realidad, este rey nunca regresó de la batalla de 1578. En el presbiterio, reconstruido en época clásica, se pueden ver un sagrario de plata del siglo XII y las tumbas de los reyes Manuel I y Juan III y sus esposas. Los sarcófagos se encuentran apoyados sobre elefantes. Y bajo la tribuna del coro alto se encuentra la tumba manuelina de Vasco da Gama, cuya estatua yacente se reconoce por su corona de laurel. El claustro es una obra maestra del arte manuelino, es de una riqueza escultórica deslumbrante. El piso inferior, obra de Wojtak, se abre con grandes arcos cuyas tracerías descansan sobre finas columnillas. Su decoración se inspira en el gótico final y en el Renacimiento. El piso superior es de João de Castilho en un estilo mucho menos exuberante. Podemos notar la diferencia entre la parte que está restaurada y la que no lo está. En la restaurada, al caer la tarde, la piedra adquiere cálidos tonos dorados. Se puede argumentar que ningún edificio de Lisboa es más grandioso que el monasterio de los Jerónimos, una magnífica construcción rica en piedra labrada y con unos claustros a la altura del mejor gótico y renacimiento de Europa. Nos encontramos ahora sobre la galería superior, que fue hecha por João de Castilho. La sacristía y el refectorio de los monjes que dan sobre ella están cubiertas por bóvedas de nervios con ligaduras y torceletes, y también podemos ver una decoración de azulejos del siglo XVIII. El coro alto fue la parte más afectada por el terremoto. La sillería fue la primera obra de talla renacentista en Portugal. Es de Arce, una obra de Diego de Carça. Arriba tenemos escenas religiosas de los apóstoles. Estamos nuevamente en la Plaza de los Imperios. Al fondo tenemos el monasterio de los Jerónimos y también podemos ver el Museo de Arqueología. En el centro, una gran fuente. Cruzando, nos vamos a dirigir hacia el monumento a los descubrimientos. En el pavimento frente al monumento está representada la brújula de los navegantes. También tenemos el mosaico de un mapa con los viajes de los descubridores. Ahí la tenemos a Cookie parada sobre la isla de Tierra del Fuego. Y nosotros nos encontramos en la península ibérica, aquí en Portugal. El monumento se encuentra emplazado frente al río Tajo y fue arriesgado levantar un enorme monumento moderno en una zona histórica como Belém. Su frontón triangular y saliente representa la proa de una nave. Las figuras están encabezadas por Enrique el Navegante, que sostiene una nave entre sus manos. Y el trío de formas curvas de la parte superior simbolizan unas velas al viento. Sobresale sobre todo el conjunto una amenazante torre que está a 52 metros de altura. Sobre la puerta de entrada al monumento se encuentra la espada de la Casa Real de Asís. Mediante un ascensor subimos a lo alto del monumento. Allá podemos ver el Cristo Rey. Tenemos el puente 25 de abril que atraviesa el Tajo, una vista panorámica de la ciudad, sobre todo del barrio de Belém. Aquí tenemos el monasterio de los Jerónimos. Por detrás del Museo de Arqueología podemos apreciar el estadio de fútbol del Club Benfica. Aquí a nuestra izquierda tenemos el Centro Cultural. Y al fondo ya podemos divisar la famosa Torre de Belém. Detrás de esta escultura de aviación tenemos a la Torre de Belém,
que es uno de los pocos edificios que resaltan tan deliciosos y evocadores. Es un caprichoso conjunto arquitectónico de torres, torretas, almenas y murallas leonadas, bañado en sus tres flancos por las aguas del Tajo. Esta elegante torre manuelina fue construida entre 1515 y 1519 en medio del Tajo para defender su desembocadura y el monasterio de los Jerónimos. Debido al desplazamiento del curso del río durante el terremoto de 1755, hoy se encuentra al borde de una playa. Es una verdadera joya de la arquitectura, en la que la construcción todavía románico-gótica se adorna con logias que recuerdan a Venecia y unas cúpulas que evocan a Marruecos, donde había viajado su arquitecto Francisco de Arruda. Sobre la terraza delante de la torre del homenaje se alza la estatua de Nuestra Señora de la Buena Suerte o del Feliz Retorno, como protección a los marinos que partían hacia ultramar. En las esquinas se encuentran las atalayas o garitas de los centinelas. Este es el interior de una de esas atalayas. El último piso tiene el escudo de armas del rey Manuel y dos esferas armilares. Esta es una cornisa que imita las sogas y uno de los elegantes balcones renacentistas. Este es el elemento mecánico mediante el cual se levantaba el puente de entrada. Estos son pasadizos muy angostos que comunican a unos miradores. Una vista ahora del monumento de los descubridores, y detrás de este se encuentra la plaza de Albuquerque. Desde la Torre de Belén nos dirigimos ahora hacia el Museo Nacional de los Coches, que está sobre la plaza de Albuquerque. En el centro de la plaza tenemos el monumento de Alfonso de Albuquerque, que está montado sobre una torre bien manuelina. Al fondo podemos ver el Museo Nacional de los Coches, que está instalado en las salas del antiguo picadero real del Palacio de Belém, que es la actual residencia del presidente de la República. El museo fue creado en 1904 por la reina Amelia. Reúne una excelente colección de coches, carrozas, berlinas, literas, etc. Para la realeza y la aristocracia portuguesa, las carrozas no eran un simple medio de transporte, sino que servían de muestra de la riqueza y el gusto de sus dueños. Muchas se pintaban, se bañaban en oro y decoraban profusamente, sobre todo las que se utilizaban en ceremonias y acontecimientos oficiales. La carroza de Felipe de Portugal, del siglo XVII, la de la reina María I, del siglo XVIII, estos son todos coches de patriarcas también del siglo XVIII, la de María Francisca Benedita y la de José I, también del siglo XVIII. Esta es la tercera carroza del Papa Clemente XI. En realidad se trata de tres inmensas carrozas construidas en Roma en 1716 para la embajada del Marqués de Fontes, embajador extraordinario de Portugal ante el Papa Clemente XI. Esta es la segunda de las carrozas. Y esta es la primera de estas fabulosas carrozas. El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, a la hora de la Misa Mayor, un terremoto de inusitada violencia sacude la ciudad.
Las iglesias, los palacios y las casas se derrumban. El fuego de las velas prende en todo lo que es tela o madera. Los supervivientes se abalanzan hacia el Tajo para escapar de las llamas. Una inmensa ola se precipita sobre la ciudad baja y la arrasa, tragándose las riquezas de Lisboa. Voltaire afirma que hubo más de 40.000 muertos. El Palacio de los Marqueses de Fronteira sobrevivió al terremoto. Fue construido en 1670 por João Mascarenhas, primer marqués de Fronteira, como pabellón de caza. Aunque con una gran influencia italiana, visible sobre todo en el diseño del jardín, es una de las realizaciones portuguesas más bellas, excepcional por la calidad y diversidad de estilo de sus azulejos. En el interior del palacio, los azulejos de la sala de batallas evocan los grandes episodios de la Guerra de Restauración en la que se distinguió el Marqués de Fronteira. El comedor está adornado con azulejos de Delft del siglo XVI, los primeros que se importaron en Portugal. Los italianizantes jardines del palacio, repletos de fuentes, terrazas de arbustos, estanques y una densa espesura de setos, son una delicia, por no mencionar los azulejos que cubren todo el recinto. No existe paño de pared, banco o estanque que no esté decorado. Los azulejos han invadido cada superficie plana para crear unas veces cuadros rústicos, como la representación de las estaciones y los trabajos del campo. Aquí tenemos la representación de la música, de la aritmética. También vemos representados los meses del año, los planetas y los signos del zodíaco. Solo queda recorrerlo y admirarlo. Los azulejos más espectaculares son los que reproducen a tamaño natural a los 12 caballeros, denominados también los 12 de Inglaterra. Son 12 galantes jinetes que, según la leyenda, viajaron de aquel país para reparar la honra de 12 damas en apuro. Grandiosos y solemnes, los 12 caballeros de la Galería de los Reyes se reflejan en las aguas del estanque. Una última vista de los jardines de influencia italiana. Cerca del palacio se encuentra el jardín zoológico, que además es también un bellísimo parque. Para una visión general conviene tomar el telesférico que da la vuelta al parque pasando por encima de los animales durante unos 20 minutos. Ahí están los delfines. El zoológico se extiende sobre las 26 hectáreas del Parque das Laranjeiras, que incluía el palacio de color rosa de los condes de Darrobo.
Familia Rinoceronte. Jefe de familia acá. La zona de los leones. Todo el sector de las jirafas. Mira, aquellas chusmeando. Mirá, no me digas que están comiendo. Mira, quieren comer la parte de la Santa Rita. Los dromerarios y el rinoceronte. La casa en la que vivió Pessoa los últimos 15 años de su vida ha sido acondicionada en un estilo moderno y allí se han reunido obras y archivos de Pessoa. También se ha convertido en un centro cultural dedicado a la poesía portuguesa y en un local donde se celebran exposiciones de pinturas, esculturas, etc. Ubicado en las dependencias conventuales de la Iglesia Madre de Deus, muestra la evolución del azulejo desde los orígenes hasta hoy. Comenzamos por esta muestra de azulejos hispanos moriscos de los siglos XV y XVI. Nuestra Señora de la Vida fue hecho en 1580. Con el terremoto de 1755 fue necesario desarmarlo y trasladarlo hasta aquí. Esta es una parte de azulejos ítalo-flamencos que también fueron recuperados después del terremoto. Aquí tenemos una serie de azulejos imitando flores y estos son los denominados tipo camelias. La Sagrada Familia del antiguo convento de Santa Ana. Este también es del antiguo convento de Santa Ana de 1660. Antes de subir al piso superior, se pasa por este claustro manuelino que está adornado con azulejos policromados de origen. Son del siglo XVI y XVII. La escalera que nos conduce a la planta alta tiene escenas de caza. Y en el primer piso se exponen magníficos paneles de azulejos que representan animales, batallas y escenas de la vida cotidiana. Este es un panel realizado para una escalera que contiene escena de ángeles. San Juan el Bautista del convento de Ana Coeli de 1670. Azulejos holandeses del siglo XVIII. Es del año 1740. Este panel proviene del Palacio de Melo, en Lisboa. Y contiene escenas bíblicas de toda la vida de Cristo. Musas de la quinta del Marqués de Marialba, de fines del siglo XVII. Estos son paneles de principios del año 1700. Se entra a la iglesia por un coro bajo cuyos muros están adornados con azulejos sevillanos del siglo XVI. La exuberancia de la sala capitular que domina la nave es impresionante.
Entre su rica decoración hay que destacar en el techo unos casetones pintados con marcos dorados que encierran cuadros de los siglos XVI y XVII. Las paredes se adornan con pinturas que narran la vida de Cristo. La iglesia del siglo XVIII deslumbra por la profusión de maderas doradas, especialmente en el púlpito barroco. La nave está cubierta por una bóveda de casetones con paneles que representan escenas de la vida de la Virgen. El altar fue añadido después del terremoto de 1755. La parte baja está recubierta por azulejos holandeses del siglo XVIII. Nos encontramos ahora en el claustro grande y podemos admirar la famosa vista panorámica de Lisboa antes del terremoto. Fue elaborada en 1538. Es una bella composición en azul y blanco, constituida por cerca de 1.300 azulejos y de 23 metros de largo. Tenemos estos jarrones de la Real Fábrica de Lisboa del año 1767. Esta es la Virgen del Carmen de 1760. Espejo del convento de la Madre de Dios del siglo XVIII. Este es del año 1807 y estos pertenecen al año 1804. Una ánfora de 1811 y este es un centro de mesa de 1896. Estos paneles relatan la historia de un personaje de Lisboa llamado Odito. Estas otras salas, que albergan a veces exposiciones temporales, muestran la continuidad del arte del azulejo a través de realizaciones modernas. Contiene obra de artistas conocidos como Julio Pomar y Vieira da Silva. Floreciente en tiempo de los romanos y decadente durante el reinado de los visigodos, Évora fue ocupada por los árabes en el 715. Bajo su larga dominación, la ciudad se convirtió en una importante plaza agrícola y comercial, agrupada alrededor de su castillo y su mezquita. Hoy 29 de octubre en la Plaza del Giraldo, es una fuente del siglo XVIII. Vamos a empezar en Évora a festejar mi cumpleaños. Desde la Plaza del Giraldo comenzamos nuestra recorrida por la estrecha calle 5 de octubre que sube hacia la catedral. Está rodeada de casas con balcones de hierro forjado y tiendas de artesanía. Rodeada de murallas desde la época romana, Évora seduce por el carácter árabe de sus callejuelas, cortadas por arcos, y de sus casas de una blancura resplandeciente, con terrazas floridas, balcones con celosías y patios empedrados. El Museo Regional está instalado en el antiguo Palacio Arzobispal del siglo XVI y XVII. Y allá tenemos el templo romano, que es de orden corintio, probablemente consagrado a Diana, fue edificado en el siglo II. Los capiteles y las basas de las columnas son de mármol de Estremoz y los fustes de granito. Y allá alcanzamos a divisar el convento de los Loios, también llamado convento de San Eloy, y fue fundado en el siglo XV y consagrado a San Juan Evangelista.
A su lado existe un mirador. Aquí podemos ver el escudo de la ciudad de Évora y parte de la ciudad. Al mediodía almorzamos en un característico restaurante de Évora. El Palacio de los Condes de Basto. Este palacio es gótico y fue construido sobre las murallas romanas. Tiene una fachada con ventanas germinadas de estilo mudéjar. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la catedral. La catedral fue construida en los siglos XII y XIII en estilo gótico de transición. Tiene algunos elementos románicos, aunque fue terminada bajo la influencia del arte gótico. Su severa fachada de granito rosa está flanqueada por dos poderosas torres coronadas por flechas góticas erigidas en el siglo XVI. La portada se adorna con una representación de los apóstoles, hecha en el siglo XIII por artistas formados en Francia. La nave central, con bóveda de cañón apuntado, sorprende por su amplitud. Aquí tenemos una imagen de la Virgen embarazada del siglo XV, hecha en piedra policromada. Y enfrente, esta estatua de madera dorada del siglo XVI, atribuida a Olivier de Gante, que es el arcángel San Gabriel. Una bellísima cúpula octogonal sobre trompas cubre el crucero, cuyos brazos están iluminados por dos rosetones góticos, este de la derecha, que es la rosa mística, y este de la izquierda, que es la estrella de la mañana. El gran órgano renacentista se considera el más antiguo de Europa. La sillería de roble fue esculpida durante el Renacimiento por artistas venidos de Amberes. El claustro gótico fue construido entre 1322 y 1340 y tiene en todas las esquinas un evangelista. Tiene un aspecto macizo que está acentuado por la utilización del granito. En esta capilla se encuentra la tumba del obispo fundador del siglo XIV y una imagen de una virgen policromada. Al lado de la catedral se encuentra la Escuela de Arte de la Universidad de Évora. En esta casa del siglo XVI probablemente vivió el humanista García de Rosende. Y en el primer piso tiene 3 ventanas geminadas con decoración manuelina. Esta es la plaza de la Puerta de Moura, y en el centro tiene una bonita fuente renacentista, constituida por una columna coronada por una esfera de mármol blanco. Más al sur tenemos la Casa Cordovil del siglo XVI, con una elegante galería de arcos germinados y capiteles de estilo árabe. El tejado almenado está coronado por una flecha cónica que remata el conjunto. Más abajo, hacia el oeste, podemos admirar la portada barroca de la iglesia del antiguo convento do Carmo. Y aquí a la derecha tenemos la Casa de Moura. Esta casa del siglo XV era parte del palacio del infante Don Luis. En la parte alta tiene una galería con arcos y termina con una flecha cónica. La iglesia de San Francisco tiene un pórtico abierto con arcos de medio punto, ojivales y de herradura. Es de principios del siglo XVI, rematada con almenas y flechas cónicas.
La portada, de estilo manuelino, está coronada por un pelícano que es el emblema de Juan II. En el interior, en la capilla mayor, se levantan dos tribunas. La de la derecha es de estilo renacentista y la de la izquierda de estilo barroco. Está cubierto por una bóveda ojival que sorprende por la anchura de la nave. La antigua sala capitular tiene una balaustrada con columnas de mármol acanaladas y de ébano, y los muros están cubiertos con azulejos que representan escenas de la Pasión. En la parte lateral de la iglesia vamos a entrar a la Capilla de los Huesos. Esta macabra Capilla de los Huesos fue construida en el siglo XVI por un fraile franciscano para incitar a sus cofrades a la meditación. La osamenta y los cráneos de 5.000 personas, algunas marcadas con pintadas, cubren los muros y los pilares. A la entrada están colgadas como exvotos algunas trenzas de jóvenes que consiguieron casarse. Siguiendo la línea de los arcos, se encuentran una hilera de cráneos humanos. En algunas partes que se encuentran algo deterioradas podemos ver cómo se colocaban los huesos de punta. Los huesos que aquí estamos, por vuestros huesos esperamos. Este es el denominado jardín público y tenemos una parte del palacio del rey Manuel del siglo XVI. Podemos observar las ventanas germinadas con arcos de herradura de estilo mudéjar. Tenemos también los vestigios de otro palacio del siglo XVI y vemos que tiene una galería con arcos multilobulares. Y en este jardín tenemos también una hermosa glorieta.